No crean que he venido a abolir la ley y los profetas, le decía Jesús a sus discípulos. Los judíos en el tiempo de Jesús habían asumido una actitud tremendamente legalista. Ellos habían puesto a la ley sobre la dignidad humana, sobre la dignidad del ser humano. Y cuando hablamos de ley, ¿qué es lo que entendían los judíos por ley? Porque también hay que darnos cuenta que nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos nuestras leyes. Y cuando el Evangelio está hablando de la ley, no se refiere a las leyes civiles, sino a las leyes religiosas. Pero también las leyes religiosas, ¿cuáles son las leyes de Dios y cuáles son las leyes de los hombres? Entonces, para los judíos, la ley eran los 10 mandamientos, pero además de eso estaba el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, estaban los profetas, los salmos, y no contentos con eso, los judíos en el tiempo de Jesús tenían alrededor de 613 mandamientos. Imagínate, si nosotros no podemos con 10, ¿qué hacemos con 613 mandamientos, no? Y entonces había gente que también se sentía bajo el yugo de la ley, el peso de la ley. Y creían que cuando vino Cristo, entonces ya había venido a liberarnos de la ley. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ya, no importa, no hay normas. Tampoco, y el Señor tiene que aclararles, y Él les va a decir, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. O sea, el Señor no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, ¿no? Hay cosas que del Antiguo Testamento que ya no sirven, ya no tienen valor espiritual. Por ejemplo, hay textos que dicen, Señor, permítenos entrar a nuestros enemigos y agarrarlos a sus hijos y tirarlos contra las rocas. Imagínate ir a nuestros enemigos y cogerlos, sus hijos, tirarlos contra las rocas. Por supuesto que esos textos ya fueron superados, pero la esencia del Antiguo Testamento no ha sido suprimido, ¿no? Por eso dice el Señor que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su cumplimiento. A eso ha venido, dice el Señor, a darle cumplimiento a la ley. Y hablando de ley, dice que un abogado le dice a su cliente, no se preocupe, la ley está de parte de usted. Sí, la ley está de parte mía, pero el juez está de la otra parte, ¿no? El juez estaba de la otra parte. Entonces, el Señor no ha venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Es decir, que la ley, los profetas, todo apuntaban hacia Jesucristo, ¿no? Recién hemos celebrado o más que hemos celebrado, hemos contemplado en uno de estos domingos la transfiguración de Jesús. Y justamente en la transfiguración de Jesús aparecen 2 personajes. ¿Se acuerdan qué personajes aparecían? Moisés y Elías. Moisés es el legislador, el que a Dios le da las leyes. Y Elías es el representante de los profetas. Entonces Moisés y Elías apuntaban hacia Jesucristo. Es decir, la ley y los profetas apuntaban hacia Jesús. Jesús da sentido, da plenitud a la ley y los profetas. ¿En qué sentido Jesús da cumplimiento a
a la ley y a los profetas, ¿no? ¿En qué sentido da cumplimiento? Como le decía, de que la ley, los profetas anunciaron a Jesús. Y Jesús precisamente entonces se cumple el Antiguo Testamento. No, todo lo que decía el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. El Señor da plenitud y cumplimiento a la ley, sobre todo con el mandamiento del amor. Recordarán que una oportunidad un fariseo se acerca y le dice al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es como si le dijera de esos 613 mandamientos más el Pentateuco y todo esto, de esta maraña de mandamientos, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? El mandamiento más importante es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la ley, con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el Señor da cumplimiento y plenitud a la ley en la ley del amor. Porque cuando uno ama, no va a hacer daño a quien ama. Más bien tratará de protegerlo, de quererlo, de hacer todo el bien que puedan. Y por eso San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. ¿Qué dijo San Agustín? Ama y haz lo que quieras. Porque si amas, haz lo que quieras, no quiere decir esto ya el libertinaje, sino si tú amas, de verdad te vas a dejar guiar por el bien. El amor está en estrecha relación con el bien. Entonces, cuando el Señor dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle su pleno cumplimiento, Él le da cumplimiento a la ley y los profetas en la ley del amor, que lo resumen amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Vamos a pedirle al Señor para que nosotros también, lejos de cualquier actitud legalista, siempre nos dejemos llevar por la ley del amor.